cada minuto. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Aquí estoy. Déjame compartir. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Estoy compartiendo aquí un rato en lo que se conecta un par de gente ahí. Ya tenemos un par de gente conectado, sí. Ahora sí está compartido. Buenas noches, cubano. Donde quiera que te encuentres, cubano. Aquí lo voy a dejar un momentico en lo que comparto, en lo que termino de compartir. Y se van conectando más gente. Con un pequeñito video de 4 o 5 minutos. Un videito de 4 o 5 minutos ahí, en lo que termino de compartir. Y ahí vamos al tema de nosotros, al que interesa. ¿Cómo va a salir Venezuela del desastre económico que tiene si su oposición también es socialista? Si la Mesa de Unidad Democrática no ha entendido que el problema de por qué se ha acabado la economía, existe la escasez, se ha disparado la inflación, es el socialismo. El socialismo es un sistema económico que pretende convencernos a todos que somos demasiado idiotas como para poder tomar nuestras propias decisiones económicas y que en cambio los burócratas en el gobierno son unos genios que todos lo saben y que por lo mismo pueden expropiar empresas, manejarlas, controlar precios. Es el socialismo el que ha hecho que los venezolanos hayan perdido su libertad. Pero en la Mesa de la Unidad Democrática, en lugar de encontrar líderes que estén dispuestos a defender la libertad del mercado, nos encontramos con gente que también es socialista. Leopoldo López pertenece a la Internacional Socialista y tanto su esposa Lilian Tintori como su padre Leopoldo López van por el mundo exigiendo la liberación de Leopoldo mientras suscriben que el socialismo no tiene nada de malo. Yo he tenido la oportunidad también en Caracas, Venezuela, en mayo del año pasado, de reunirme con jóvenes de la Mesa de Unidad Democrática. Y es triste ver cómo ellos también creen que el gobierno debe controlar la economía. Es realmente patético cómo la MUD divide a sus jóvenes en las mismas oficinas burocráticas que han llevado a Venezuela a la crisis económica, porque según estos jóvenes, cuando ellos lleguen al poder, no habrá corrupción. Porque ellos, que son también socialistas, son transparentes. La oposición venezolana no entiende que socialismo es poder absoluto, y el poder absoluto corrompe absolutamente a cualquiera, incluso a la Madre Teresa de Calcuta o a los arcángeles que pretendemos tener de presidentes. No hemos tampoco comprendido que ha habido países que han salido de regímenes comunistas y no lo han hecho con más socialismo. El socialismo carnívoro que tiene Venezuela no se va a curar con socialismo light o socialismo vegetariano, que es lo que propone la MUD. ¿Dónde está la perestroika? ¿Dónde está el glasnost? La perestroika y el glasnost fueron los grandes programas de transparencia y de apertura económica que las colapsadas repúblicas de la ex Unión Soviética implementaron. La perestroika y el glasnost eran todos planes para aperturar la economía, para garantizar la propiedad privada, para regresarle a los ciudadanos su libertad de expresión y otros derechos individuales. También después de la matanza y el genocidio de más de 60 millones de chinos con Mao Zedong, Deng Xiaoping hizo reformas en los años 70, llevando a sus mejores ministros a educarse. Yo no veo a la oposición venezolana estudiando lo que hicieron países como China después de Mao, como las más de 20 exrepúblicas soviéticas, lo que hizo Vietnam, lo que hizo Singapur, lo que hizo Taiwán, lo que hizo Corea del Sur. Países que hace 50 años estaban en la miseria absoluta
Yo no veo que la oposición venezolana esté estudiando que realmente lo único que saca a las personas de la pobreza y lo único que reactiva una economía completamente colapsada es el mercado. Es dejar que cada persona pueda volver libremente a ingresar a este mercado y poder beneficiarse del fruto de su propio esfuerzo. Yo no veo a la oposición venezolana con los pantalones de decir que es la apertura, es la competencia y no el socialismo lo que va a sacar adelante a Venezuela. Por eso cuando los venezolanos se preguntan ¿cuánto tiempo puede pasar Venezuela en esto? Puede ser que se estanquen igual que Cuba, que se queden 50 años retrasados, porque cuando no hay líderes con los pantalones de defender las ideas correctas, las ideas de la libertad, la propiedad privada y la vida, va a costar muchísimo sacar a un país adelante. Si la oposición venezolana no tiene las ideas claras, es deber de los ciudadanos empezar a llamar a las cosas por su nombre. El socialismo es un sistema nefasto que en todos los lugares donde ha sido puesto en práctica ha solo llevado la consecuencia de la miseria y del genocidio. Buenas noches, ahora sí estamos en sintonía, cubano. Ahora sí, buenas noches, tú cubano, donde quiera que te encuentres. Ahí le dejé el videito ese que me gusta mucho escuchar a la señorita Gloria Álvarez. Y como ven aquí, como dice arriba el comentario, seguimos insistiendo en el consenso dentro de la Constitución de 1940. Hacemos un llamado a todos los grupos opositores a que guarden los proyectos buenos, esos son buenos proyectos que tienen, que los guarden en una gaveta y busquemos un consenso dentro de la Constitución de 1940, que no es un proyecto mío, es un proyecto común que cabemos todos los cubanos dentro de ese proyecto, y una vez que Cuba sea libre, sea restituida la Constitución de 1940, que es la legítima Constitución de Cuba, entonces cada cual que saque ese maravilloso proyecto se lo presente al pueblo con su plan de gobierno y así el pueblo determinará cuál escoge. Pues me parece que se están poniendo la carreta delante de los bueyes. ¿Por qué? Porque todo el mundo está defendiendo su propio proyecto, sus proyectos personales. Pero estos proyectos personales, si tú tienes un proyecto y tienes un plan de gobierno, quiere decir que tú tienes aspiraciones presidenciales. La oposición anhela mucho la unión. Una unión que desde un punto de vista yo la veo casi imposible. Porque si se lograra esa unión que tanto anhela el cubano, o la unión o el consenso, si se lograra esa unión, sería una unión esporádica, no sería una unión sólida. También sería una unión, desde mi punto de vista, hipócrita, vamos a llamarle. ¿Por qué? Porque si yo tengo un proyecto y dos o tres más tienen un proyecto para presentarlo, quiere decir que tenemos aspiraciones presidenciales y hasta cierto punto eso nos convierte en rivales políticos. Por eso es que el cubano no logra la unión. Porque quiéralo o no, somos rivales políticos, porque yo defiendo mi propio proyecto y tú vas a defender tu propio proyecto. Y para la persona, para todos esos grupos que piensan que dentro del socialismo puede haber reforma, eso es imposible. La constitución que rige hoy en Cuba, que fue implantada en Cuba, esa constitución es un circuito cerrado. Ahí no cabe ningún tipo de oposición, ahí no cabe reforma, ahí no cabe nada. Ahí todo lo que se haga va a parar en un solo lugar, en el castrismo. Eso es puro castrismo. Por mucha vuelta que le dé, eso va a parar en el castrismo. Eso no tiene... Nosotros no tenemos cabida dentro de esa constitución. Por eso sigo haciendo el mismo llamado, que el único proyecto común que tenemos todos los cubanos es la Constitución de 1940, que es la legítima Constitución de Cuba, y una vez restaurada esa Constitución, que logremos la libertad de Cuba y se restaure esa Constitución, entonces todos esos proyectos sí pueden ser aplicados. Pero con la Constitución actual no tenemos cabida de aplicar ningún tipo de proyecto ni nada. Por eso la guerra de nosotros debe ser por restaurar la Constitución de 1940, que verdaderamente representa al pueblo de Cuba. Y hablando de ella, vamos a empezar el debate donde nos quedamos ayer, que nos habíamos quedado
en una sección muy interesante, que es la sección segunda, que trata sobre la propiedad. Para eso me gustaría que participara alguien. Quería hacerle un comentario. Todo el que quiera participar debe conectarse por la página, pues estamos transmitiendo en 5 páginas al mismo tiempo. Entonces, solamente yo puedo ver los comentarios del movimiento constitucionalista. El que quiera participar dentro del chat, que para yo poder llamarlo y ver sus comentarios, tiene que entrar por la página Movimiento Constitucionalista. Porque si entra por otra página, entonces no veo los comentarios y si me pide que lo llame, no puedo llamarlo. Vamos a intentar llamar a un par de personas aquí para que me ayuden en el debate. Vamos a ver si Raúl está disponible ahora, que me dijo que lo llamara. Vamos a empezar por aquí, vamos a ver si mande. Mondeja, te estoy llamando ya a ver. Espera, no, voy a tener que... Así no me está funcionando, voy a tener que crear un grupo. Nuevo grupo. Ahora sí. Puse Gustavo Vivo aquí también. A ver si Vivo aquí está disponible ahora. Buenas noches, Marisoñé. Buenas noches, Juan Vigoa, saludos. Jorge Humberto Mondejar, te estoy llamando ahí. Al parecer nadie responde, no quieren responder. ¿Quién salió por aquí? Salió Mondejar. Vamos a traer la cámara a Mondejar. Un momento, Mondejar. Aquí estamos en cámara, estamos en vivo ahora en este momento, Mondejar. Vamos a empezar debatiendo. Llamé a Vigoa también, pero bajé Vigoa, está ocupado. Ahí se ve perfecto, ya estamos en vivo, Mondejar. Buenas noches, hermano, ¿cómo está la cosa? Bien, 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 bien. Ahí vamos a empezar el debate de la sección segunda, que es un tema muy interesante. Trata de la propiedad. Y vamos a empezar con el artículo 87. No, espérate. Tengo un eco aquí, espérate. Oh, ¿Tienes un eco? Algo está sucediendo. ok, ahora. ¿Ya? Todo perfecto, ya se siente bien, pues voy para allá. Dice el artículo 87 de la propiedad. El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquella que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la ley. Dan un significado ahí de la palabra o un resumen de la propiedad. Pequeño, pero contundente. ¿Ven? Sin embargo, fíjate la comparación que podemos hacer. Y a la vez. ¿No me escuchaste? Y a la vez, sí, ¿tú me oyes? Sí, perfecto, escucha. No, y a la vez restringe la propiedad. No es la exageración esa que dicen los catros de la propiedad privada, porque también la restringe por razones de bien público. Fíjate que el artículo lo dice, estos artículos están hechos para, a partir de ahí, hacer la ley complementaria. Exacto. Te dan un sí, esa constitución lo que hace es que te dice más o menos cómo debe ser la ley complementaria. Un concepto bien amplio de la propiedad privada. Fíjate que los artículos de propiedad, según los códigos castristas, pues no se le puede llamar ni constitución, porque eso no es constitución, te dicen que reconocen como propiedad privada sobre determinados medios de producción, de acuerdo con lo establecido por la ley. Es decir, tú eres dueño de la... ¿Qué número es este artículo, Whitney? ¿Qué número es? El 87 tenemos aquí. 87. Lo repito de nuevo. El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social.
y sin más limitaciones que aquellas que por motivo de necesidad pública o interés social establezca la ley. Quiere decir que te reconoce la propiedad privada en todos los sentidos. Tú puedes ser dueño hasta de una isla si quieres. Y, sin problema. Y también ese concepto que tienen de propiedad privada, todos estos regímenes comunistas, socialistas, comunistoides, como quieran llamarse, a veces dicen que no, que el comunismo no ha existido, entonces te va a eso, por eso a veces es mejor no decirle comunista. Exacto. Que haya dinero, que haya prosperidad, para que haya servicios públicos, pero entonces no quieren propiedad privada. Y sabemos que la propiedad colectiva, donde no hay nada, vamos a suponer un ómnibus, las personas como ese ómnibus no es de ellos, lo destruyen. Vamos a ser honestos, en Cuba nadie ha creído eso de que la propiedad social, todos son dueños de la propiedad social, porque si todos fueran dueños de la propiedad fuera cuidada. Exacto. Pero eso no funciona. La propiedad funciona cuando a alguien, el que lo pagó, el que la compró, el dueño, le duele. Yo hago un cuento de una jefa que yo tuve, que fue jefe mío, que su papá tenía una finca antes de la revolución, y era un viejito, iba a caballo, y se abría una matica de la ropa, era la hora de almorzar, en ese cuento. Él se bajaba de su caballo con un cuchillo, porque la ropa hay que sacarla de raíz, y la sacaba, aunque fuera la hora de almorzar. Alguien que es un vaquero, que la propiedad sea del Estado, haga eso. No puede ser, no lo hace. Dice que la propiedad privada es una cosa muy importantísima en el desarrollo de una sociedad. Para mantenerlo público, la salud pública, la educación pública, las carreteras, las cárceles, los soldados, los que trabajan en la policía, los que trabajan en carreteras, etcétera. Hace falta la propiedad privada, porque esos son los que pagan impuestos. Exacto. Entonces, ¿qué? Quieren tener dinero para hacer todas esas cosas y a la vez están destruyendo la propiedad privada, que es la que más rendimiento, la que menos corrupción genera. Porque si tú tienes, si el Estado lo que genera es burocratismo y 10 trabajadores, hay 4 trabajadores y eso no sucede en una empresa privada. Eso va a ser muy difícil que en una empresa privada haya eso, porque aquí yo he conocido millonarios en Estados Unidos y he trabajado con millonarios y trabajan lo mismo que trabaja uno. Exacto. Uno sabe que es millonario, pero trabajan lo mismo. Yo me fui como 3 meses de ranchero y toda esa gente era millonario. Nunca pude saber cuánta cantidad de tierra tenían, de tanta que tenían. A veces había que ir hasta en aviones y te daban todos los medios para trabajar. Pero una vez estábamos en una loma, se nos rompió el carro y llamamos y no había nadie ahí, todo el mundo se había salido a trabajar cuando lo habían mandado. Y el jefe millonario nos llevó la goma de repuesto allá arriba. Entonces, que sean millonarios, no hay que cogerle animadversión al millonario, porque ese va a pagar impuestos para la salud, para el que se enferma, para la Constitución de 1940 habla de hacerle casa a los pobres. Exacto. Lo que nunca se aplicó como explicarla. Exacto. Bueno, entonces creo que podemos darle paso. Creo que tú eres especialista en esta parte de aquí, en el artículo 88, Mondejar. Este habla del subsuelo. Dice, el subsuelo pertenece al Estado, que podrá hacer concesiones para su explotación, conforme a lo que establezca la ley. La propiedad minera concedida y no explotada dentro del término que fije la ley será declarada nula y reintegrada al Estado. No, ahí lo que pasa, Whitney, es que Cuba es un país muy chiquito. No tiene que tener, es decir, Cuba acaba dentro de la Florida. Y entonces hay personas que quieren aplicar el mismo concepto de propiedad sobre el subsuelo que se aplica en Estados Unidos. Se podría enmendar ese artículo y que la persona que compra la tierra de la superficie, si hay un yacimiento, hay algo debajo, se le podría recompensar. Pero con un país tan chiquito
no me parece descabellado que lo que haya en el subsuelo sea para el bien público de todos los ciudadanos, porque esto, por ejemplo, el petróleo, eso, si se encuentra petróleo, tú no lo fabricaste. Yo estoy de acuerdo que Bill Gates sea millonario porque él produce, su compañía produce software, no sé, que produzca computadoras, etcétera. Eso lo inventaste tú, se te ocurrió a ti. Pero el petróleo, tú lo encuentras. Eso tú no lo creaste. Entonces debe ser un bien público de todo el Estado. Es una idea socialista que tiene el 50-50. Tiene el 50% de bueno y 50% de malo, porque si tú compras la tierra de arriba, tú no has comprado el subsuelo. Entonces lo que dice es que el Estado lo puede usar como un bien público. Ahora, lo malo estaría en que el mismo Estado, vamos a suponer que debajo de la tierra de tu casa, o de la tierra que tú compraste para producir viandas, aparece un mineral importante, pues el Estado tendría que resarcirte con otra tierra, con dinero, o algo que a ti te convenga, y entonces ese mineral usarlo como en favor de todo el país. Ahora, lo malo estaría que lo hiciera el Estado, porque el socialismo es que el Estado se convierte en un empresario. Es decir, el empresario es el Estado. En los países desarrollados, el Estado no es el empresario. El Estado licita. Vamos a suponer que debajo de la tierra de donde tú vives, ¿cómo se llama? En Cayo Mambí, aparece níquel. Vamos a suponer, ¿no? Entonces, ¿qué haría el Estado? Diría, bueno, vamos a licitar a ver cuántas empresas en el mundo son buenas extrayendo níquel, produciendo níquel, pero si el Estado se mete en ese negocio, eso lo que va a generar es corrupción, el burocratismo que hay en Cuba, que todo el mundo sabe que hay más jefes que trabajadores. En Cuba hay más jefes que trabajadores. Exacto. Y el Estado se da cuenta, tiene que darse cuenta. Tiene que darse cuenta. Entonces, el Estado no puede ser un negociante. El Estado lo que tiene que dar licencia y buscar el que lo explote bien, 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 para que esos recursos sean de todo el pueblo. Y eso no es lo que ocurre en Cuba y no es lo que ocurrió en ninguno de esos países, y por eso es un fracaso. Un fracaso porque todo es una corrupción. El Estado es un bienestar de una camarilla que lleva 60 años en el poder en Cuba. Entonces, eso es lo único que yo le veo malo. No es malo que el subsuelo pertenezca al Estado, en el sentido de licitarlo, no que el Estado lo manichee, no que el Estado sea el empresario, porque el Estado es una palabra abstracta, pero el Estado son personas, son políticos y va a llevar a corrupción. El político está para controlar a la empresa que le da la licencia, no para él dirigir a la empresa. Ese es el gran problema del socialismo. Digo yo, ¿no? Y gracias por invitarme. Bueno, vamos para allá. Tenemos el 89 ahora. Trata más o menos de algo parecido. Dice, el Estado tendrá el derecho de tanteo en toda adjudicación o venta forzosa de propiedades inmuebles y de valores representativos de propiedades inmobiliarias. Sí, cuando hay este tipo de casos que es un bien público para el bien de todas las personas, vamos a suponer que tú tienes una finca y por ahí logramos el sueño que no lograron los Castro, que llevar la autopista de las provincias centrales a las provincias orientales. Es decir, la famosa autopista que tanto le prometieron a los pobres orientales y siempre los engañaron. Y casualmente tú tienes esa autopista por un problema de ahorrar curvas, de ahorrar una autopista debe ser lo más recta posible, tiene que pasar por tu tierra. Entonces el Estado tiene potestad para darte ofertas a ti, ofertarte, por ejemplo, a lo mejor la autopista te va a robar un pedazo de tu tierra, entonces te dice, bueno, mira, más acá cerca de arriba hay una tierra fértil, por acá tenemos otra tierra que a lo mejor te conviene, qué sé yo, pero la ley ahí es decir, ampara al Estado porque es una cosa lógica que va a ser un bien público. ¿Entiendes? Mira, no, eso aquí existe también. Exacto, el petróleo eso existe en todos los países. Eso existe en todos los países porque en esos casos hay que poner el bien común del país por encima de esa autopista va a
a beneficiar a toda la provincia oriental. Entonces, claro, lo que no puede hacer el Estado es expropiarte la tierra, como hicieron los Castro, por sus pelotas, expropiarte la tierra y ya. No, por aquí vamos a hacer esto y ya olvídate de eso. O decirte, mira, yo te voy a pagar 35 pesos todos los meses por el pedazo de tierra que te quité, y si no te gusta no te pago nada. Eso sí no lo puede hacer. Claro. Bueno, seguimos con el otro aquí. Se proscribe el latifundio y a los efectos de su desaparición. La ley señalará el máximo de extensión de la propiedad que cada persona o entidad pueda poseer para cada tipo de explotación a que la tierra se dedique, y tomando en cuenta las respectivas peculiaridades. ¿Sigo ahí o debatimos esa parte? No, vamos a debatir eso porque eso está relacionado con los 5 aspectos básicos que tú puedes extraer de la historia malsoberana. Es decir, lo que demuestra la Constitución de 1940, de que los 5 aspectos básicos de la historia malsoberana no tenía que Fidel. Primeramente, el primero era restaurar la Constitución de 1940, pero bueno, vamos a decir los otros 4. Mira cómo bajo la misma Constitución de 1940 se podía haber restringido el latifundio. La UNAFRI Company tiene tanta cantidad de tierra. Bueno, vamos a aplicar la ley que se deriva de la Constitución. Vamos a ver qué tierra, porque la justificación era que tenían tierra que no estaban produciendo, estaban ahí, no producían, pero el dueño, como tiene dinero, no las hace producir, entonces eso afecta al país. Fue una de las justificaciones. Al final tú sabes que ellos se quedaron con todas las tierras esas buenas y hicieron la reforma agraria con las tierras malas, por una loma, por allá, donde no eran las tierras de primera calidad. El Estado se quedó con ellos, el Estado de la familia Castro en Cuba. Entonces, lo que hay es eso, que no había necesidad de inventarte ninguna constitución ni ninguna ley, porque dentro de la misma constitución lo estamos viendo. Es decir, se prohíbe el latifundio. La Constitución es clara. Incluso habla porque ellos hablaban ahí, entre los 4 aspectos que quedaban ahí, hablaban de usar la industria, etcétera, etcétera. Eso todo, cuando uno lee la Constitución de 1940, se da cuenta que no hacía falta ningún proyecto castrista, porque lo que estamos viviendo nosotros es el proyecto castrista. La diferencia entre el proyecto de los Castro y el proyecto de Rosa María Payá, de Eliezer Ávila, de Ferrer, de Antunes, de Rodríguez, es que los Castro están en el poder. Exacto. Es decir, la única diferencia que existe es que ellos están en el poder, porque son proyectos particulares, proyectos que incluyen solamente al 10% de la población. El proyecto de Somos Más es el proyecto de un grupo de la población, no los incluye a todos. Por eso es que, por más vuelta que ellos den, por más vuelta que se dé, al final tienes que ir a la Constitución de 1940, que es el proyecto que incluye a todos los cubanos de una manera. Si alguno de esos proyectos fuera viable dentro de la Constitución que existe ahora dentro de Cuba, creo que sería cambiar de gobernante y ya más nada, seguiríamos con la misma dictadura. Sería una dictadura igual. Sería la misma dictadura. Porque es un proyecto. Pásame el cambio de bastón. Es el cambio de bastón, más nada. Relevo 4. Esos proyectos son buenos, pero no sabemos hasta qué punto son buenos, porque eso hay que. Sí, son buenos. Van a ser ellos buenos, se los expongan al pueblo. Bueno o malo, cuando el pueblo determine democráticamente escoger uno de ellos. Ahora, el que lo hace es como la mamá. Tú eres la mamá de un proyecto. Claro que para ti va a ser bueno. Pero el problema es que sea un proyecto social, un proyecto político, es el pueblo el que tiene que decir si es bueno o es malo. Exacto. No tú. Porque se sabe que la mamá va a decir que el hijo es bueno, que le digan, mira, tu hijo es esto, tu hijo es aquello. Por eso yo estaba al principio debatiendo sobre eso y exhortando a la Unión no, buscar el consenso dentro de la Constitución del 40, que cada proyecto lo guarden en una gaveta, después que tengamos una Cuba libre, democrática y con un contrato social que permita la aplicación de cada proyecto que tenga cada cubano, entonces ahí sí saca tu proyecto de la gaveta, dale propaganda, llévaselo al pueblo, que el pueblo escoja democráticamente cuál es el que quiere para Cuba. Porque es lo que pasa lo mismo que los Castro. Los Castro le tienen amor a su proyecto.
matan por su proyecto, torturan por su proyecto, reprimen por su proyecto, abusan por su proyecto. Exacto. Un proyecto particular. Están por eso dispuestos a acabar con un pueblo por mantener vivo su proyecto. Por mantener su proyecto. Ese es el problema grave de estos proyectos. Exactamente. Y que la Constitución no regula ese proyecto, lo que le representa a ese proyecto también. No, por eso esos proyectos son ilegales. Sí. Es decir, todos esos proyectos son ilegales, son legítimos. Legítimos porque todo, dentro de la Constitución, todo el mundo tiene derecho a hacer un proyecto, pero son ilegales porque cuando tú estás defendiendo tu proyecto, estando violada la Constitución de 1940 y no luchando por restaurar la Constitución de 1940, ya tu proyecto es ilegal. Exacto. En el sentido de que tú quieres imponer tu proyecto antes de que la Constitución que fue violada sea restaurada. Es legítimo, todo cubano puede hacer un proyecto. Algo que no puedes es luchar en estos momentos por tu proyecto. Exacto. Entonces hay sospecha de que tú quieres otra dictadura. Exacto. Se está poniendo la carreta delante de los bueyes, porque ¿proyecto para qué si tú no lo puedes aplicar en Cuba? La Constitución que hay en Cuba es un dominó cerrado, es un circuito cerrado, que eso responde a la misma gente, a la familia Castro, más nada. Ahí no hay otro proyecto que ellos... La Constitución de los tres proyectos de los Castro, que fue la ley fundamental. La Constitución de 79, cuando tú la analizas, no son más que un reglamento disciplinario para que lo cumpla, porque cuando tú las analizas, todas paran en el Partido Comunista como la fuerza rectora de la sociedad, y entonces el Partido Comunista está dirigido por la familia Castro. Es decir, es un dominó cerrado que por más vueltas y más atajos legales que tú le busques, vas a parar en que la familia Castro es la que tiene la última palabra. Entonces es un dominó cerrado donde nadie puede jugar si no se le da agua y se restaura la Constitución de 1940. Exacto. Dentro de esa Constitución los cubanos no tenemos ningún tipo de aspiración, no tenemos nada. Quiere decir que todos los proyectos que hay por ahí pueden guardarlo en una gaveta. Debemos luchar por lograr el consenso en una Cuba libre y tratar de reinstaurar la Constitución del 40, que es la que permite aplicar todo tipo de proyectos. Todos esos proyectos bonitos que hay por ahí, sin una Constitución que represente al pueblo de Cuba, no van a poder ser ejecutados ni llevados a la práctica. Solamente con una Constitución como esta, que es la legítima de Cuba, la del 40, es que cualquier proyecto se va a poder llevar a la práctica siempre que el pueblo lo apruebe democráticamente. Por eso es que estamos llamando a todos los grupos opositores a participar en la primera parte del movimiento constitucionalista, que es la educación cívica, enseñarle al pueblo de Cuba que la Constitución del 40, que es la legítima de Cuba. Estamos en un proceso de estudio de la Constitución y aceptación de la Constitución, porque nos estamos preparando cívicamente por el segundo paso. Todos lo conocen. Hay una sola forma de lograr la libertad en Cuba y se llama la rebelión. Este es el primer paso, educación cívica. El segundo, lo conocen, es rebelión, no hay de otra. Sí, porque no va a haber manera de que los Castro no, cedan. Ese circuito cerrado, al dominó hay que darle agua. Cuando el dominó se tranca, hay que darle agua. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No, aquí no hay de otra. Pero para esa rebelión debemos tener un pueblo preparado, porque si no, ¿dónde va a ir el pueblo? Ya se rebeló un maleconazo, ¿qué pasó? Ya no pasó nada. Ya se rebeló, ya exacto, exacto. ¿Qué va a ser una rebelión si no saben lo que tienen que hacer? Exactamente. Es decir, cuando le pregunten, es decir, se tiran 100.000 personas a la calle, los cogen presos. Y cuando le pregunten, dicen, ¿por qué ustedes protestaban? Bueno, porque tenía hambre. Bueno, porque no había medicina. Bueno, pues ok, le vamos a traer medicina, le vamos a traer comida. Se la traen por un mes, se acabó la rebelión. No, nosotros estamos rebelando por esto, porque nosotros reconocemos, esta es la Constitución que reconocemos los cubanos, la Constitución de 1940, que es legítima, que se prometió y se quedó promesa sin cumplir, que nunca se reinstauró, y es la única Constitución de Cuba, es la Constitución legítima de Cuba, porque no ha pasado por el proceso que debe pasar para ser derogada. Nunca se llevó a una constituyente, nunca se llevó a referéndum, nunca se le dijo al pueblo, ¿la acepta, quieres abolirla o no? Eso jamás. Por ejemplo, vamos a suponer que cuando hubo una desobediencia cívica de 100.000 personas usando divisa extranjera, dólares. Es decir, cuando los cogían, ¿qué le decían? No, ¿por qué tú vendes dólares? Bueno, porque necesito vivir, qué sé yo. Ok, una multa. Vamos a suponer que 100.000 personas
estuvieron implicadas entre presos, multas y todo eso, venta de dólares, compra de dólares, tenencia ilegal de divisas. Es decir, ¿qué dijeron después? Bueno, vamos a legalizar la divisa. Se acabó la protesta cívica, la rebelión cívica, la desobediencia cívica por la divisa. Eso puede pasar con cualquier cosa, porque si el pueblo no está claro que tiene que restaurar la Constitución de 1940, entonces esto se va a hacer infinito. El castrismo se va a hacer infinito porque ellos van a jugar con la mentira y se hace infinito ese proyecto. Exacto. ¿Qué dice el otro? La única opción que tenemos los cubanos es esa, restaurar la Constitución del 40, que ahí es donde tenemos posibilidades y el pueblo tiene su ventaja y podemos prosperar con eso. Pero de otra forma... Winnie, otra cosa, por ejemplo. Otra cosa que tú analizas la Constitución de 1940 y la gente dice, bueno, ¿cómo yo voy a ponerme? Es decir, es ley, como que todo el mundo tenga un proyecto. Entonces tú vas a decir, pero yo no puedo hacer mi proyecto porque a mí nadie me conoce en Cuba. Pero la Constitución de 1940, tú puedes hacer un proyecto en tu municipio y postularte para un cargo en el municipio. Por la sencilla razón de que tú sí conoces los problemas de tu municipio, tú sí conoces gente que se solidarice contigo. Entonces tú te puedes decir, bueno, en mi municipio tenemos este problema, porque aquí todo el mundo conoce los problemas de su municipio. Los mismos los de Cuba que los de aquí. Es decir, que tú no seas una figura nacional o una figura política, vamos a suponer, provincial en tu provincia, pero tú puedes en tu municipio ser una persona con buenas ideas, una persona que conoce los problemas de tu municipio, que tiene públicamente. Ahora, actualmente tú no te puedes postular, aunque tú sepas cómo solucionar los problemas de tu municipio. Entonces, todo el mundo tiene la oportunidad de solucionar los problemas de su municipio, al menos a través de la Constitución de 1940, a través de la Constitución de los Castro. Eso es imposible. Eso es imposible porque ahí sabemos cómo son esas elecciones. No, olvídate, el que salga presidente de un municipio en estos momentos en Cuba y quiera hacer algo en bien por su pueblo y va en contra de los principios del partido, esa persona desaparece, va preso. Porque yo recuerdo el municipio de San Guantánamo, un municipio vecino al donde yo vivo, salió un presidente que quiso darle solución al problema de la carretera. San Guantánamo está en una zona muy montañosa y cada vez que llovía el agua acababa con el asfalto. Entonces el señor ese decidió meterle concreto a toda la carretera y la hizo, cogió cemento y le metió concreto a toda la carretera. Hoy en la actualidad las calles de San Guantánamo todas son de concreto y al momento lo acusaron de malversación y lo desaparecieron, le metieron como 20 años de prisión y lo que hizo fue un bien para el pueblo. Si supieran que en Estados Unidos casi todas las carreteras son de concreto. A ver, tú veas. Bueno, ese mismo artículo tenía un pequeño inciso aquí. Dice, la ley limitará restrictivamente la adquisición y posesión de la tierra por personas y compañías extranjeras y adoptará medidas que tiendan a revertir la tierra al cubano. Es una constitución que pone el cubano siempre por encima del extranjero. Siempre todos los derechos por encima del extranjero. Eso es una de las cosas que ya le va a esta constitución, el amor, en todo momento, en todos los artículos, un amor al cubano, que tú no lo ves en la constitución castrista. La constitución castrista, cuando habla de amor al cubano, tú vas a la del 40 y lo encuentras lo mismo. Pero ves otros artículos, como el caso que te venden, te quitan la ciudadanía y después te la venden. Eso no es amor al cubano. O el caso de que priorizan, cuando tú leías ayer la parte de cooperativa, en lo que era el trabajo, había una parte que hablaba de las cooperativas. En Cuba no se pueden reunir 10 cubanos para hacer un hotel. Es hacer una cooperativa hotel. Ni poner que tengan $100,000. Y se reúnen 10 cubanos con $100,000, son $1,000,000. Pueden hacer un hotel a lo mejor de 30 habitaciones, pedir un crédito adicional de otro 1,000,000, pero en la constitución de los Castro eso no va a ser posible nunca. Eso va a ser para la familia Castro, Alejandro Castro y los extranjeros. Exactamente. Aquí vamos al artículo 91, bueno, dice... Defendiendo esto, entonces, están haciendo proyectos y defendiendo su proyecto particular. Dice aquí... No tiene sentido. El artículo 91 dice, ¿no?
el padre de familia que habite, cultive y explote directamente una finca rústica de su propiedad, siempre que el valor de esta no exceda de 2.000 pesos, podrá declararla con carácter irrevocable como propiedad familiar, en cuanto fuera imprescindible para su vivienda y subsistencia, y quedará exenta de impuestos y será inembargable e inalienable, salvo por responsabilidades anteriores a esta Constitución. Las mejoras que excedan de la suma anteriormente mencionada abonarán los impuestos correspondientes en la forma que establezca la ley. A los efectos de que pueda explotarse dicha propiedad, su dueño podrá gravar o dar en garantía siembras, plantaciones, frutos y productos de la misma. Lo que dice ahí es que, por ejemplo, esa tierra misma es usufructo que le da el Estado, que no son de la persona, pero sean como un autoconsumo familiar. Es decir, esas pequeñas fincas que te sirvan como autoconsumo familiar, tú no la cojas con fines comerciales para explotarla, pues tienen una serie de beneficios en cuanto a impuestos, en cuanto a... Es decir, que lo que te está diciendo es que a la familia, pone a la familia por encima de... Sí. Entonces, esto es una responsabilidad que se quita el Estado. Si una familia tiene un autoconsumo, el Estado ya no tiene que tener una libreta de abastecimiento para venderle un poco de arroz, un poco de azúcar. Es decir, lo que te está protegiendo, ponderando a esa pequeña familia que tiene una pequeña parcela de tierra para el autoconsumo. Más o menos es la esencia de... Exacto. Vamos allá, dice el 92, artículo 92. Todo autor o invento disfrutará de la propiedad exclusiva de su obra o invención, con las limitaciones que señale la ley en cuanto a tiempo y forma. Las concesiones de marcas, industrias comerciales y demás reconocimiento de crédito mercantil con indicaciones de procedencia cubana serán nulos si se usaren en cualquier forma para amparar, cubrir artículos manufacturados fuera del territorio nacional. Tiene dos partes. La primera parte, todo autor. La primera parte es muy importante porque en Cuba muchas personas han tenido logros en diferentes ramas sobre la ciencia, la medicina y eso, pero al final, recuerda a la doctora esa Molina que trabajaba en el centro de neurología esa mujer estaba manichada, secuestrada por Fidel Castro. Era una doctora talentosa. Eso paró, eso al final no tuvo un final feliz. Ella trabajaba en lo que era el mal de Parkinson. No sé si recuerda. Ella al final se asiló en Argentina. Es decir, tienes un graduado, tienes una persona que investiga algo, se convierte en algo de puntero en el mundo y al final acaba en otro país, trabajando para otro país, porque todo el sacrificio no recibe los beneficios que tiene que recibir por su invento, por su genialidad. Entonces eso acaba con el país, no solo porque las personas se van, sino porque el que tiene deseo de investigar algo sabe que no va a recibir los beneficios de su sacrificio, entonces no va a tener interés en hacerlo. Total, si al final esto me lo van a quitar, esto no lo voy a poder disfrutar. Entonces esa parte lo que hace es que estimula al autor de algo estimula la creación en sí, porque tú tienes un reconocimiento sobre esa inversión. Buenas noches, Garacoa. Buenas noches por allá. Oye, te estábamos extrañando, chicos. Ok. Aquí bueno, pues estoy por aquí un ratico. Estoy viendo los comentarios aquí que Roberto Sablón, estoy escuchando, he estado llamando a Roberto Sablón, lo agregué aquí, lo agregué en el chat, solamente tiene que entrar y llamar nada, es por Messenger. Usted sabe cómo es la vuelta. Bien, seguimos aquí en el debate. Estamos en un tema bueno, un tema que trata sobre la propiedad. Luismi, hablando un poquito de eso, porque lo estaba oyendo, lo tenía puesto aquí, lo estaba oyendo.
Y Mondejas decía algo interesante de la doctora Molina, y creo que puedo darte un poquitico más también para que la gente pueda entender. Por ejemplo, en Cuba, alrededor de los años 80, se inventó la llamada Asociación de Racionalizadores, Inventores, no sé qué otra porquería más era. Y básicamente era como tratar de agrupar a personas que tenían cierta inventiva, que eran capaces de generar ideas y hacer cosas. Y por ejemplo, yo tengo ejemplos concretos de personas que empezaron a generar como ideas que eran patentables y se metían en todo el proceso, pero en el momento que ya se lograba la patente, que sé yo, que sé cuándo, que eso es un largo proceso, bueno, pues básicamente los paraban, no sé, una asamblea de esa que hacían allá en Cuba, y entonces al hombre le daban un diploma, una medalla, prácticamente podía haber sido de palo, de cualquier cosa, pero ya, más nada. No había más nada atrás. Y entonces, evidentemente, cualquier cosa de ese tipo, pues mata la iniciativa y la innovación, la mata, pero completamente, porque uno espera algún otro beneficio, ¿me entiendes? Exacto. Y al final el Estado se queda con los beneficios, es autor de todo, pero cuando llega la práctica de ponerlos en uso, venderlos, ponerlos en práctica, ejecutarlos, pues sencillamente no lo hace por falta de recursos y por falta de inteligencia también. Así que es lamentable. Así mismo. Bueno, vamos a continuar aquí, Mondejar, con el artículo. Espérate, Whitney, espérate, para decirte algo del otro. Sí, el otro artículo es un artículo buenísimo. A lo mejor así cuando tú lo lees no lo entiendes. Es un artículo que habla de la corrupción. Habla de la corrupción de las marcas. Es decir, que tú cojas... No, la otra parte, la segunda parte. Sí, la segunda parte. Voy a leerlo para que vea que es interesante ese artículo. Sí, dice, las concesiones de marcas industriales y comerciales y demás reconocimientos de crédito mercantil con indicaciones de procedencia cubana serán nulos si se usaren en cualquier forma para amparar o cubrir artículos manufacturados fuera del territorio nacional. Sí, eso queda claro. Es decir, si tú concedes una licencia para un producto cubano que se produce en Cuba, no puedes traer un producto de China y ponerle la marca de ese producto cubano y venderlo en Cuba. Es decir, para no desestimular la producción en Cuba. Eso es lo que está diciendo un artículo contra el fraude. Es decir, si tú, por ejemplo, en Cuba hay una demanda vamos a suponer, de azúcar, no sé, de ron. Vamos ahora que está el problema de la demanda de La Habana Club, de la Casa Bacardí contra todas esas personas que están lucrando con una marca que era de Cuba, de Cuba. Vamos a suponer que el mercado cubano necesita 200.000 botellas de Habana Club. Entonces, hay una compañía cubana que tiene esa licencia y nada más produce 100.000 botellas. Vamos a suponer el ron es algo que se van a dar cuenta si lo producen en otro lado, pero puede ser que no. Entonces, si tú traes 100.000 botellas de ron de otro país y le pones la misma marca para venderla en el país, eso es lo que te dice el artículo. Eso está prohibido. Porque tú lo que tienes que hacer es producir las 200.000 botellas de ron dentro de la isla, generar trabajo, crear trabajo y evitar la falsificación de marcas. Que es una cosa que se usa mucho en Cuba, en la ropa, por ejemplo. En la misma ropa se usa en Cuba la falsificación de marcas, etcétera, etcétera. Es decir, lo que está protegiendo es el mercado interno contra la falsificación de... Ahora, actualmente, los chinos falsifican muchas cosas. Ellos van a un país, ven un pullover de una forma, se lo llevan para su país, lo producen y lo empiezan a vender en ese mismo país. Eso es una cosa que se adelantó a su época, a los robos chinos. Sí, se adelantó bastante, sí. Ajá. Porque es exactamente así como él dice. Muy, muy adelantado. Bueno, vamos a pasar al 93. ¿Dónde se metió Mondejar? Bueno. Está caminando por acá. Parece que fue a ver algo. Vamos a tirar para allá, para el 93. Dice el 93. No se podrán imponer gravámenes perpetuos sobre la propiedad del carácter de los censos y otras de naturaleza análoga. Y en tal virtud queda prohibido su establecimiento. El Congreso, es término de 3 legislaturas, aprobará una ley regulando la liquidación de los existentes. No se permitirá grabar. No se podrán
no se podrán imponer gravámenes perpetuos sobre la propiedad del carácter de los censos y otras de naturaleza análoga. Esa es la primera parte. Vamos a mostrar la primera parte, Iván. No se podrán imponer gravámenes perpetuos sobre la propiedad del carácter de los censos y otros de naturaleza análoga. Y en tal virtud queda prohibido su establecimiento. No tengo momentáneamente ningún referente práctico de lo que estás diciendo. Incluso estoy pensando a ver si pudiera tomar algún ejemplo de las cosas que suceden en los Estados Unidos. Y ahora mismo no se me ocurre ninguno. Vamos a interpretar bien eso, porque estoy medio perdido en eso también. No Sí, se podrán básicamente imponer gravámenes está perpetuos. hablando, sí, básicamente habla de que no se permite la imposición de impuestos prácticamente de por vida Sí, sobre productos o Oye, no sé cuál sería el voy a punto. leer de nuevo. A ver, Sí, vamos de nuevo, porque Sí, lo que estoy tratando de buscar es un ejemplo práctico, sí, está que no medio lo tengo ahora complicado. mismo. Está medio complicado. No se podrán imponer gravámenes perpetuos sobre la propiedad del carácter de los censos y otros de naturaleza análoga. Y en tal virtud queda prohibido su establecimiento. Queda prohibido el establecimiento de imponerle gravámenes perpetuos sobre la propiedad que tenga carácter de los censos y de otra naturaleza análoga. Eso no lo entiendo muy bien ahí. Propiedad Hay que buscar el significado de censo en economía. de los censos. Sí, hay que buscar el significado de esa palabra, sí. Ya lo estoy buscando. No problema aquí en la computadora. El carácter de los censos y otros de naturaleza análoga. Oye, tú que eres graduado de economía, ¿no sabes qué significa el censo ese en economía? Sí, pero eso de censo no aparece en economía. Eso no se ve en economía, ¿no? Sí, pero es graduado en economía en la Universidad Cubana. Sí, pero ese Eso es un problema técnico. De ese artículo, que es un problema técnico para los economistas. No, pero esa palabra, propiedad del carácter de los censos. Sobre la propiedad del carácter Sí, de pero los te está censos. hablando de gravámenes. Cuando Sí, te habla de gravámenes sí se gravámenes, te está entiende. hablando básicamente. Gravámenes es como algo, un por ciento que te va a cobrar algo, un impuesto. Sí, vaya. sí, pero te está hablando de gravámenes y recuerda lo que está... Viene de la antigua Roma. Viene de la antigua Roma. Es algo de economía, viene de la antigua Roma. Pero ahora no hay tiempo para buscarlo, ¿no? La propiedad del carácter, eso es lo que me tiene confundido, la propiedad del carácter de los censos. Es que sobre el censo... Pues habrá que ponerle, como decimos nosotros, la marquita amarilla y dejarlo como tarea pendiente para volvérselo a explicar de nuevo. No, siempre van a haber artículos que son más técnicos, pero sí, hay que hacerlo como los movimientos. Ya las cosas más específicas, habría que eso tendrían especialistas y ver qué se quería significar eso en esa época. Pero en sentido general, la Constitución, de un 95% está al acceso de cualquier persona. Sí. Definitivamente sí. Es que el censo no tiene otro significado mismo, más que en estadística. Sí, no tiene. El recuento de individuos que conforman una población estadística, más nada. Sí. No, ahí no sé qué quiere decir yo tampoco. No se podrán imponer gravámenes perpetuos sobre la propiedad del carácter de los censos. Sobre la propiedad del carácter de cada individuo será. No se pueden imponer gravámenes. Eso es lo que no, porque la palabra censo no solamente es una palabra técnica, parece ser en economía, término económico, pero independientemente del sentido general de la palabra censo es cuando tú logras contar cosas. Sí, exacto. Entonces, eso es lo que me tiene confundido, porque ahora mismo estoy tratando de pensar incluso hasta un ejemplo que pudiera ser aplicable, pero no lo encuentro tampoco. Pero fíjate, abajo dice, en el párrafo anterior, los censos o gravámenes. Quiere decir que censo y gravámenes casi que es lo mismo ahí. Hay alguna relación, es algo, un término jurídico que deben entender los graduados en leyes. No sé, me imagino. Pues sigue, no importa. Está complicado eso, por ese artículo no sé qué está pasando aquí, porque no lo veo que tenga... Winnie, eso es lo único que significa en este proceso de estudio, es que a lo mejor no nos grabamos con 100, pero nos podemos grabar con 85, con 90. No hay nada, es humano, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, ahí también dice que las instituciones de beneficencia no van a recibir gravámenes. Es decir, las organizaciones que prestan Pero ayudas es sociales, que esas después cosas, me no. tiene confundido porque después de eso dice, el Congreso en términos de 3 legislaturas aprobará una ley regulando la liquidación de los existentes. Es que está hablando de la ley complementaria. Sí, Hay que hacer a partir de hay eso. artículos de esto que hay que apoyarse en la ley, si no, no le vamos a ver sentido. No le ven sentido. Y las leyes complementarias de esa época no las tenemos. Exacto. Bastante que tenemos esto. En algún lado deben estar. Ellos, Sí. yo revisaba un artículo hace poco que ellos se dedicaron no sé cuántos años a botar todos esos libros, a quemarlos, a desaparecer todo eso, Y otros de naturaleza. etcétera. Era una controversia entre Gabriel García Márquez y el señor le decía, si le hubiera preguntado a Carlos Rafael Rodríguez, él te hubiera explicado. Porque Carlos Rafael Rodríguez fue en el anuario estadístico de 1952, por ahí, él fue uno de los elegidos, Carlos Rafael Rodríguez, el vicepresidente de Cuba, fue uno de los que hizo ese anuario estadístico, el del censo del 52, o por ahí, Carlos Rafael Rodríguez. Entonces Gabriel García Márquez hacía un escrito crítico que en Cuba, que en Cuba había no sé cuántos carros, que todo era americano, Entonces el tipo le dice, si le hubieras preguntado a Carlos Rafael Rodríguez, él te hubiera explicado con detalle porque él participó en ese censo. Le contesta Gabriel García Márquez. Bueno, te diré que una anécdota de Carlos Rafael Rodríguez que lo tocaste, eso sí me lo dejaron claro en la universidad. Cuando triunfó la revolución esa, necesitaban un economista y el Che lo pusieron como economista ahí también. Y Carlos Rafael Rodríguez es un económico reconocido internacionalmente. Y Carlos Rafael Rodríguez planteaba una teoría para Cuba que decía que cada empresa debía, ¿sabe?, autoabastecerse por ella misma. Quiere decir, darle libertad de empresa y que cada empresa tuviera su propia ganancia. Pero el Che contradecía eso y eligió un sistema de unidades presupuestadas. Y como el Che era el comandante, era el revolucionario, lo que aplicaron en Cuba fue un sistema de unidades presupuestadas. Que esa era la contabilidad que se llevaba en Cuba, creo que fue hasta el año 97, que vino un proceso que le llamaron perfeccionamiento empresarial, que eso se basaba nada más en retomar la teoría de Carlos Rafael Rodríguez. En eso se basaba el perfeccionamiento empresarial. Rectificar un error de no sé cuántos años atrás, que si lo hubieran hecho como decía Carlos Rafael Rodríguez, hubiera sido diferente la cosa. El Che decía que no importaba que la empresa tuviera ganancia o no, que el gobierno se encargaba de subsidiarla. Era el llamado sistema de unidades presupuestadas. Que tú puedes estudiar contabilidad en Cuba o economía, que al final en quinto año te dan un cursito emergente ahí que trata sobre unidades presupuestadas, y esa es la contabilidad y la economía que se aplica en Cuba. Wow. Es decir, que lo estudia por gusto, porque por lo menos lo único que se aplica en Cuba básicamente es la contabilidad básica. Pues ni la intermedia ni la avanzada se utiliza en Cuba, para nada. Pues es capitalista completamente, 100%. Ok, ¿por dónde andamos? Bueno, seguimos en ese mismo artículo ahí, en el 93. Tiene más cosas aquí, dice, quedan exceptuados de los prescritos en el párrafo anterior los censos o gravámenes establecidos. Eso me tiene confundido la palabra censo esa, compadre. Censo o gravámenes. Fíjate que hay que buscar bien el significado de esa palabra. ¿Qué significa dentro de ese contexto? Fíjate, te está poniendo anteriormente los censos o gravámenes. Censos o gravámenes te lo está poniendo casi igual. O bien parecido. Quedan exceptuados de los prescritos en el párrafo anterior los censos o gravámenes establecidos o que se establezcan en beneficio del Estado, la provincia o el municipio, o a favor de instituciones públicas de toda clase o de instituciones privadas de beneficencia. Pues no tengo idea correcta o exacta de qué quiere decir todo eso. Así que esa palabra de censo hay que buscarla bien, qué significa en ese concepto. Es que el censo lo busqué ahí y solamente significa uno, cuando se basa en el censo. Sí, pero
en el contexto económico. Hay que ver exactamente qué significa en el contexto económico, incluso en el contexto económico de la época. Exacto. Déjame ver si encuentro algo aquí, censo de economía. Porque puede haber sido incluso una palabra que cayó hasta en desuso también. Sí. Vamos a ver aquí en economía, censo. Perdón que los censores romanos hacían de las personas y haciendas. Registro general de los ciudadanos con derecho a voto. Contrato por el cual se sujeta un inmueble a pago de una renta anual. Oye, sí, tiene en la parte económica. Contrato por el cual se sujeta un inmueble al pago de una renta anual. Ah, empezamos a tener un indicio de lo que quiere decir. O sea, estamos hablando de contrato contraído por el cual se establece un pago a alguien mediante ese contrato. Contrato por el cual se sujeta un inmueble al pago de una renta anual. Un inmueble al pago de una renta anual. No se podrán imponer gravámenes perpetuos sobre la propiedad del carácter de los censos. Y entiéndase por censo, contrato por el cual se vamos a ponerlo como un inmueble. Ajá. A ver, no se podrán imponer gravámenes perpetuos la propiedad del carácter de los censos y otras de naturaleza análoga, que es, bueno, análogo es que son bastante parecidos. Naturaleza análoga es que son parecidos, de censo y otros de naturaleza análoga, que sean bastante muebles y otros. Bueno, eso vamos a dejarlo pendiente. Eso es lo que lo vamos a tener que dejar pendiente. Vamos a dejarlo pendiente, mañana lo analizamos. Dice el 94 aquí. Es obligación del Estado hacer cada 10 años por lo menos un censo. Mira, vuelve la palabra censo. Por eso te digo esa palabra, tenemos que dejarlo pendiente. Es obligación del Estado hacer cada 10 años por lo menos un censo de población que refleje todas las actividades económicas y sociales del país, así como publicar regularmente un anuario estadístico. El censo, claro, el censo aquí en este caso se refiere a conteo físico de personas. Exacto. Inventario, digámoslo de alguna manera más juzgado. Bueno, un inventario. Yo diría un censo llevado a la economía es un inventario. Sí, pero el asunto está en que incluso en la definición que encontraste, se habla de contrato contra un inmueble que tiene renta anual o pago anual, una cosa así. Sí. O sea, tú hablas de cierto tipo de contrato y te están hablando de que no se podrán imponer gravámenes o censos. Todavía no me queda claro. Perpetuos. En los artículos anteriores. No se puede poner eso perpetuamente. Sí, pero todavía no me queda claro el carácter de ese artículo. No, a mí no me queda claro tampoco. Es de obligación del Estado hacer cada 10 años por lo menos un censo de población. Este sí queda claro. Ese sí está claro, eso está claro y eso más o menos se mantuvo por mucho tiempo. Recuerdo incluso haber visto cuando era más joven 1 o 2 anuarios estadísticos de eso, pero yo no recuerdo que se hayan publicado muchos más después del año 70 o 80. Aquí viene otro artículo que no le veo mucho tampoco. Pero vamos a ver este. No sé a qué se refiere. El problema está también, Whitney, que con ese censo y anuario estadístico, pues sencillamente se entra a lo que se llama la planificación económica de todo el país, planificación económica y política de todo el país. Y los presupuestos y todo eso. Todo. Aquí en los Estados Unidos también se hace, sí. Incluso, por ejemplo, lo que son los representantes son determinados en base al censo como tal poblacional. Willy, las dos palabras de censo, cuando es censo de población, es va con mayúscula, fíjate que está con mayúscula. Censo de población aquí sí está con mayúscula. Es un nombre propio, por eso va con mayúscula. No, yo creo que no es lo mismo que lo otro. No, el otro buscamos aquí en economía, aparece como el contrato de una renta que se paga anualmente. Ajá. Con otra palabra, contrato por el cual se sujeta un inmueble al pago de una renta anual.
ese censo no puede ser perpetuo. Bueno, ahí queda. Vamos para el 95. Dice que este no me queda claro tampoco. Se declaran imprescriptibles sobre los bienes de las instituciones de beneficencia. Estamos hablando de los supuestos gravámenes, que los gravámenes vienen siendo... Se declaran de lo cual tiene utilidad pública, dice el otro, se declaran de utilidad pública y por lo tanto en condiciones de ser expropiados por el Estado, la provincia o el municipio, aquellas porciones de terreno que donadas por personas de la antigua nobleza española para la fundación de una villa o población empleadas efectivamente para este fin, adquiriendo el carácter de ayuntamiento, fueron posteriormente ocupadas o inscritas por los herederos o causahabientes del donante. Los vecinos de dicha villa o ciudad que posean edificios u ocupen solares en la parte urbanizada podrán obtener en la entidad expropiadora que se le transmita el dominio y posesión de los solares o parcelas que ocupen mediante el pago del precio proporcional que corresponda. Sí, eso no creo que en estos momentos sea muy aplicable. O sea, no es que no sea aplicable, sino que no creo que en Cuba queden conflictos de ese tipo, ¿no? Porque fíjate que eso está hecho como para resolver conflictos creados durante la colonia. Sí. Conflictos de propiedad creados en la colonia. Sí, pero ahora existirán conflictos, pero de otro tipo. Más o menos parecidos, pero de otro tipo. Sí, lo que pasa es que hay que ver ahora esos conflictos porque no creo que quede nadie que sea heredero de la corona española, o sea, un alguien de la corona española que todavía tenga herencia sobre una determinada extensión de territorio y que la haya, tú sabes, después del proceso de terminado la guerra, que lo haya empezado a alquilar. No creo que quede nadie con esas características. Ajá. Sí. Bueno, hasta ahí se acabó la sección de la propiedad. Bien, yo te propongo que no lo hagas muy largo. Sí, lo dejes ahí. La sección que viene, ¿cómo se llama? Viene del sufragio, es el título 7, del sufragio y de los oficios públicos. Bien, yo te propongo que la dejes hasta ahí y que busquemos unos cuantos más entendidos para mañana y entrarle directo al sufragio, que es bien importante también. Ahí llamé a Roberto Sablón, que él tiene bastante conocimiento de esto, pero no quería entrar. No, es que no yo mismo estaba aquí, yo lo tenía puesto, yo lo estaba oyendo hablar, pero no podía, me llamaste, pero no pude tomar la cámara. Después cuando me llamaste otra vez, sí. Pero te lo tenía puesto y lo estaba oyendo, ¿me entiendes? Y me imagino que haya gente que también lo está haciendo así. Así que... Bueno, pero ahí vamos a dejarlo hasta aquí, para que sea más corta la directa y así podemos debatirlo más. También nos quedamos pendientes con todo esto del censo. Sí. De determinar exactamente qué cosa es, y aunque haya que volverlo a hacer, no importa, lo volvemos a hacer. Sí, lo volvemos a repetir ahí para que quede claro, tratar de aclarar. Por lo menos dejar claro exactamente qué querían decir en esos artículos con la palabra censo. ¿Entiendes? Bueno, mira, aquí Roberto Sablón está poniendo censo, tiene varios significados en el diccionario de la Real Academia Española. Censo que se refiere a conteo en la parte económica, me imagino que es eso de la renta anual, un inmueble que es sometido a una renta anual, que debe ser lo que utilizan ahí. Déjame, pero me causó curiosidad eso que dice Montes de censo con minúscula. Sí, si está escrito con mayúscula, es un sustantivo importante. Sí. Si está escrito con minúscula, probablemente se refiere a algo parecido entonces a gravámenes. Y en ese caso, pues sencillamente, lo que habíamos encontrado de pago de renta con un contrato anual sobre pago de renta o sobre una propiedad, una vivienda, por un contrato anual, pues empieza a tener algún sentido, pero todavía no me queda claro. Ya, bueno, pero eso no es un término económico. Eso se utiliza como un término jurídico. Porque aquí lo encontré de esta forma.
censo, estadística que se refiere al censo de población. En el censo, en derecho, el gravamen de un inmueble para garantizar el pago de los créditos. Wow, repítelo. En derecho, esto es en derecho, en jurídica, el gravamen de un inmueble para garantizar el pago de los créditos. Es un gravamen, censo y gravamen te lo ponen como significado, como sinónimo. Sí, sí, es un gravamen también, sí, pero es un gravamen muy específico. Exacto. Fíjate que es un gravamen vinculado a un mueble, a un inmueble. Para garantizar el pago del crédito. Quiere decir que es un gravamen que se aplica para garantizar que tú pagues un dinero que te dieron, que te prestaron. Exacto, pero fíjate que el artículo de la Constitución decía que no se permitían gravámenes o censos a perpetuidad. Exacto. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, en el caso de una propiedad, si tú tuvieras que pagar, por ejemplo, esto que se hace mucho aquí en los Estados Unidos, práctica común, de poner, por ejemplo, una propiedad como garantía para solicitar crédito a un banco, el banco a lo mejor no puede estar a perpetuidad cobrando ese crédito basado en la propiedad y, por ejemplo, no sé, duran 100 años, a los 100 años tú te mueres, pero el sucesor que adquiere la propiedad todavía sigue arrastrando el gravamen. Eso no puede ser a perpetuidad. Tiene que haber un momento en que eso termina. Exacto. Me imagino que entonces en las famosas leyes complementarias, pues a lo mejor había un término que decía, bueno, si pasado 30 años tú todavía no has cumplido con el pago del crédito, el gravamen que tenías debido a esa propiedad, adquirido junto con esa propiedad, pues queda suspendido, queda devalorizado al 30%, una cosa así. ¿Entiendes? Aquí en los Estados Unidos también existen, y ahora eso empieza a tomar cierto carácter. Por ejemplo, los muchachos que solicitan préstamos para hacer estudios universitarios. Si los son con bancos privados, pues bueno, tiene un proceso, tú pides tu dinero, te lo dan y cuando tú terminas empiezas a pagar. Así de sencillo. Pero sin embargo, si tú solicitas préstamos, los llamados préstamos estatales y federales para estudiar, con el momento que tú terminas, empiezas a pagar. Y en cuanto empiezas a pagar, por ejemplo, supón que sea una muchacha que da en estado y no puede pagar todo completo porque necesita dinero para criar al niño, que sé yo, qué sé cuándo, le ponen una especie de pago mínimo, digamos $50 al mes. Sí. Y la ley establece que pasado un periodo de 30 años, si todavía la persona no ha terminado de pagar ese gravamen, ese dinero que le prestó el Estado para que pudiera cursar estudios, pues queda completamente eliminada la deuda. Y lo que estás hablando, lo que se habló con este artículo es básicamente algo parecido. Es algo parecido. Entonces decíamos, sí, que no puede ser perpetuo. Exactamente. Sí, sí, que cualquier gravamen, cualquier pago que tengas que hacer, no puedes estarlo realizando a perpetuidad. Y por eso, por ejemplo, digo, bueno, ya encontré un ejemplo, ¿no? Aquí en los Estados Unidos existe algo como eso. Queda claro, entonces. Sin embargo, yo no tenía la palabra censo como eso. Bueno, nunca oí ese término así en contabilidad. Y sin embargo, yo tuve que estudiar 14 tipos de derechos, tuvimos que estudiar. La carrera de contabilidad estudia 14 tipos de derechos. El problema está también que no recuerdo en Cuba nada a lo que se pudiera aplicar exactamente. No, que ese concepto. Es que en Cuba eso no es aplicable, en Cuba nada de eso es aplicable porque Cuba es un sistema, un caso especial, es del otro mundo, de otra órbita. En Cuba no aplica nada. Es que de hecho el crédito es una cosa para el capitalismo, no es del socialismo. En Cuba, por ejemplo, los créditos eran casi una palabra, no sé. Casi era censurada, esa palabra como casi era ciencia ficción. Casi era censurada. No es que sea censurada. Por ejemplo, la palabra crédito se utilizaba solamente en referencia a las empresas. Pero cuando tú ibas a nivel individual, era prácticamente como algo vetado, prohibido. Sí. Pues yo no recuerdo haber conocido a nadie en Cuba, en la época que yo estaba allá, que le hubieran dado un crédito para algo. ¿Entiendes?
¿Para qué tú querías un crédito? ¿Para comprarte un vestido? Porque no lo podías invertir, porque aquí tú pides un crédito y tú dices, bueno, voy a pedir un crédito y voy a invertir en tal cosa. Pero en Cuba no existe eso. Entonces, ¿para qué tú quieres ese crédito? Bueno, a no ser los créditos que se inventaron cuando empezaron a repartir las famosas joyas arroceras, los televisores y todas esas locuras, ¿no? Oh, sí, y no, pero te voy a decir una cosa, creo que fue en la época de los 80, también daban crédito para material de construcción. Si tú estabas construyendo una casa y aplicabas, no sé cómo era eso bien, pero te daban un crédito para los bloques, te vendían los bloques, no sé, algo así. Y te daban un crédito. Bueno, mira, sí, tienes razón. Mira, ahí tienes un ejemplo de crédito de tipo personal. Te daban un crédito para el cemento. Cierto, correcto. Y te lo descontaban del salario. Sí. Correcto. Pero el crédito es una palabra que es neta del capitalismo, ¿no? Eso el socialismo no acepta. Sí, pero fíjate, te lo daban, por ejemplo, para hacer reparaciones en la casa. Pero es que el crédito aquí tiene un concepto mucho más amplio, sí. ¿Entiendes? Sí. En cuanto a utilización. Y básicamente los Estados Unidos son los Estados Unidos hoy, gracias justamente a ese concepto de crédito amplio que impulsó Hamilton en el momento de la fundación. Hamilton fue una de las personas que más empujó para que el gobierno de los Estados Unidos creara un crédito y con ese crédito estimular el crecimiento económico del país. Es historia, está ahí. Exacto. Así que... Bueno, Barayco, entonces a ver cuántos minutos llevamos aquí, qué tiempo llevamos transmitiendo. No me sale aquí. Estoy tocando aquí en la pantalla a ver si me sale, pero no me sale tampoco. Nos sigamos 1 hora, 15 minutos. Sí, está bien. Creo que así está bien, bastante bien. No está muy largo. Está bien. Ayer nos extendimos demasiado. Sí, ayer fue demasiado. No, pero ayer cuando terminamos la directa teníamos 1600 views. Terminando. Sí, no, estuvo buena. Incluso me gustó mucho el haber conocido a Sablón, pues Sablón tiene una persona que tiene verbo duro y tiene conocimiento profundo. A Sablón lo llamé, pero parece, no sé, me da inaccesible. Muy buena la intervención de él, con mucho y amplio conocimiento. Mañana vamos a estar debatiendo cuál era, dónde nos hemos quedado. Mañana preparémonos, porque mañana lo que viene, la gente se van a enterar de cosas, de cosas que no se imaginan cómo eran. Vamos a hablar de los derechos, del sufragio y de los oficios públicos. Así mismo. Sufragio. Bueno, ok, Whitney, pues estamos al habla. Dale, tenga buena noche ahí. Vamos a concluir, porque ya lo entendimos un poquito, pero bueno, ahí así está bien. Está bien. Saludos a los que estén conectados y nos vemos mañana. Bueno, dale, ¿okay? Ahí estamos. Ya tú sabes. Cuídate, amigo. Bye. Entonces, como les iba diciendo al principio, seguimos buscando ese consenso. Hablando de la palabra censo, pero esto es un consenso. Le hacemos un llamado a todos los grupos opositores a participar en la primera parte del movimiento constitucionalista, que se basa en la educación cívica del cubano. Preparar al cubano, estudiar la Constitución de 1940 y aceptación, que en esto se basa la primera parte, en estudio y aceptación de la Constitución de 1940 como única Constitución de Cuba, como la legítima Constitución de Cuba, que nunca ha pasado por ningún proceso, ni por ningún referéndum, ni por ninguna constituyente para derogarla. Legalmente esa Constitución es la vigente de Cuba. Vamos a despedirnos. Mañana vamos a estar transmitiendo 8 de la noche. Sablón, te invito mañana para que participe con nosotros aquí y nos ayude a debatir, porque, ¿sabes? Nosotros no somos especialistas en Constitución. Estamos haciendo lo posible por buscarle el significado y la interpretación. Tengan una buena noche. Lo voy a dejar con la música mía de Willy Chirino, que es la que me gusta a mí. Que se lleve todo malo, que se vaya, no aguantamos más los palos, que se vaya ya, porque el pueblo sufre y calla, que se vaya, que se lleve la metralla, que se vaya ya, resuelto todos los días, que se vaya, para que llegue la alegría, que se vaya ya, quítese ruidita vaya, que se vaya, que se tome la muralla, que se vaya ya.
Tengan buenas noches y mañana estamos ahí.